Parece nos movemos a la tercera parte del seminario, donde entraríamos quizás más en aspectos aplicados, ¿no? En caso de poner en marcha este tipo de procesos, pues en caso de articular un sistema de incentivos para profesionales sanitarios, bueno, ¿cuáles serían los objetivos? ¿Hacia dónde los proyectaríamos? Ese sería, por lo tanto, quizás el aspecto más de aspectos prácticos. Estaba quizás un poco recordando una frase que decía Vicente Ortún hace tiempo, también decía que si quiere hablar usted de eficiencia a los profesionales, mejor simplemente converse sobre calidad. Es decir, la calidad bien entendida en una dimensión de profesionalismo incorpora obviamente la dimensión económica, de satisfacción, no solo la científico-técnica. Por lo tanto, bueno, yo creo que empezar a vincular desempeño con calidad, como planteó antes Elena, yo creo que no solamente es un reclamo publicitario, es correcto desde el punto de vista de lo que intrínsecamente significa desempeño, ¿no? Bueno, vamos a ver, entonces, ¿hacia dónde orientamos esto, Juan Pablo? Bueno. ¿Hacia dónde? Pues posiblemente vamos a ofrecer algunas reflexiones. Como decía al principio, no vamos a conseguir la cuadratura del círculo, pero bueno, quizás adelantemos algo en ese sentido. Pues hacia dónde, desde luego, la implantación de cualquier sistema de incentivos yo creo que tiene que ser una sistemática global. Es decir, hay que tener un plan de cómo queremos hacerlo, para qué queremos hacerlo, y yo creo que, como decíamos hace unos minutos, desde luego el objetivo último tiene que ser mejorar el sistema sanitario y la salud de la población. Ese tiene que ser siempre nuestro objetivo. ¿Cómo hacerlo? Pues a mí me gustaría hacer algunas reflexiones al respecto. Que, bueno, un sistema de incentivos adecuado tendría que ser bien diseñado, bien elaborado y bien sostenido, o ser sostenible tanto desde el punto de vista financiero como de recursos humanos. A lo largo del tiempo, además. Así que claro, efectivamente tiene que ser obviamente perdurable en el tiempo. No quiere decirse que sea inmutable. No, pero como tal sistema. Efectivamente, primero lo implantamos, vemos algo que yo creo que es un mal endémico español, que es no medir y no evaluar. Bueno, lo implantamos, vemos cómo ha evaluado y no pasa nada. Podemos modificarlo en aquellas cosas que consideremos que son mejorables, pero para ello es fundamental que lo midamos y efectivamente que lo hagamos con un cierto sentido de permanencia. Sin duda ninguna, yo creo que es muy importante en este caso tener en cuenta las aportaciones de los beneficiados. Es decir, vamos a tener en cuenta su opinión, qué volumen de incentivos, cómo quieren ser incentivados. Hay muchas veces, yo recuerdo hace unos años, es verdad que vivíamos en otro contexto económico, pero había algunos momentos en que los profesionales te decían: yo ya no quiero ganar más dinero, yo lo que quiero es tener tiempo. Porque, bueno, quizás nos metimos en una vorágine en el que, bueno, pues había recursos para retribuir toda esa actividad extraordinaria que los profesionales hacían, pero en algún momento lo que nos pedían era disponer de más tiempo para dedicarse a otras cosas. Lo que hablábamos de la conciliación y la importancia de la conciliación de la vida profesional y laboral. Sin duda tiene que ser un sistema transparente. Todos deben conocer cuáles son las reglas del juego, de cómo incentivamos, qué incentivamos, ser equitativos, que nadie se sienta. Probablemente no lograremos la justicia universal, pero hay que intentar que, bueno, la arbitrariedad no dar una sensación arbitraria. Efectivamente, esa es la palabra, desde el punto de vista de la no arbitrariedad, y en todo caso establecer un sistema coherente. Desde luego tienen que ser coherentes con la finalidad a la que van destinados, y yo creo que tenemos que saber esa de las personas que van a ser incentivadas, y además pues yo creo que es muy importante también poner una regla mínima, que sería que deben evitar en todo caso conflictos de interés y o éticos, porque en profesionales probablemente nos enfrentemos a este tipo de situaciones.
Por lo demás, pues bueno, yo creo que, en fin, hay que ser coherentes entre los distintos niveles asistenciales, es decir, muchas veces insistimos mucho en incentivar en la primaria el ahorro farmacéutico y, en fin, el hospital que vaya a su aire, o la cuestión de las listas de espera es una cosa solo de la especializada, cuando probablemente tiene una importante labor en este sentido. Se me ocurre una cosa, también habría que evitar un cierto adanismo cada 4 años, ¿no? Es decir, cada 4 años viene alguien y quiere descubrir un nuevo sistema, ¿no? Efectivamente. Bueno, o cada 2 incluso. Sí, efectivamente esto. Lo cual crea muy poca confianza en que un sistema realmente se perpetúe y genere una predictibilidad, que es el componente importante de la confianza de la gente. Absolutamente, yo creo, antes hablábamos de un mal patrio y yo me voy a referir a otros 2. Uno de ellos es este, es decir, cada 4 años volvemos a inventar el mundo, hacemos un sistema educativo nuevo, traemos una revolución a la gestión sanitaria que probablemente, bueno, pues en el fondo lo único que nos haga es dar palos de ciego a los que en algún momento hemos tenido algún tipo de responsabilidad sanitaria. Por tanto, hablábamos de que cualquier modelo de este tipo tiene que ser perdurable en el tiempo, lo cual no quiere decir, como comentábamos, que sea inmutable. Cualquier actividad humana hay que evaluarla y someterla a revisión, y si lo hemos hecho mal, pues plantearnos si realmente está cumpliendo ese objetivo, pero no revolucionar el mundo. Y otro mal patrio al que hacía alusión, que además en el ámbito sanitario sabemos bastante de esto, es, en fin, hablar de esta ley se desarrollará en un reglamento en el plazo de 6 meses y luego pasan 20 años y no lo hemos hecho. Estaba pensando... Pero has quedado de maravilla ya con la ley. Estaba pensando, por ejemplo, en el tema de la jubilación parcial, que el Estatuto Marco establece que será posible cuando se desarrolle un reglamento que lo regule, y llevamos la friolera de 13 años y todavía no es posible. Elena, ¿nos ayudas? Bueno, sí, bueno, no, ayudar al contrario, yo creo que aquí pues, aprendemos un poco todos, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a ver qué hacer o cómo hacer esto, ¿no? Yo antes he puesto un caso concreto, pues ahora generalizando un poco más. Yo creo que esto, para que... Primero, lo que se tienen que creer son quienes lo van a impulsar, que en este caso sería por un lado la autoridad sanitaria y por otro los equipos directivos. Ya chocamos con un problemilla, diría yo, y es la configuración escasamente profesional de los equipos directivos. No quiere decir esto que no haya casos particulares, de que en general yo esté denostando la función directiva, ni mucho menos. Creo que va muy relacionado. Incluso cuando hablaba de Ortún, el doctor Repullo, yo recordaba, y en el foro lo comenté también, de una persona, una señora que ya hace años que está jubilada, que fue gerente de una fundación en Asturias, en Gijón, que se llama Naya, y que tuvo el privilegio ella de estar 20 años como gerente del mismo hospital, con lo cual se pudo ver muy bien lo que es pasar de un hospital de caridad, como era en su momento, donde la gente iba a morir. ¿Hablas del de Gijón? El de Gijón, Fundación de Jove de Gijón, ¿no? Y ahí sí que yo personalizo, de la mano de esta señora se logró algo extraordinario, pero extraordinario. Yo tuve el privilegio de trabajar, ahí viene la motivación, de trabajar con ella. Entonces era un hospital, en su momento, estoy hablando del año 88, que cobraba, en virtud de un concierto singular, estaba totalmente asfixiado, que necesitaba mucha inversión, y nos sentamos ella y yo, pues que además fue así. ¿Qué podemos hacer? Pues a lo mejor podíamos plantear en Madrid un concierto singular, que luego con las cosas del tiempo dices, qué osadía, ¿no? Entonces empezamos a pensar en cómo podría ser un concierto singular. Entonces dijimos, si además Gijón podía hacer 2 distritos. El distrito 1, la población va joven, con lo cual te garantizas una población que ya no es la de la caridad, y en el 2, a Cabueñes. Como el de Cabueñes es mayor, la cartera de servicios completa va a estar en Cabueñes. En Jove, pediatría, pues no, parece que no y tal. Lo pasamos de bien, y luego ella se fue a Madrid y me decía, estaba contenta porque al final se logró, y me decía, Elena, ¿y quién motiva al motivador? Y claro, porque es que da la casualidad que el gerente, en este caso ella, era la que tenía que motivar, convencer, atraer a profesionales médicos y de enfermería, sobre todo médicos, que estaban en Gijón, para pasar a trabajar a Jove.
que es que, vamos, cuando nosotros veníamos a reuniones del INSALUD en aquella época en Madrid, estaban alucinados, porque es que fue inventarlo objetivamente de la nada, pensando en la población, y yo diría que en este caso tanto Naya como yo estábamos motivadas por el bien que creíamos que se iba a causar a la población. Ese fue el eje por el cual nos pudimos sentar, nos pudimos pelear, nos pudimos enfrentar a determinado tipo de resistencias, que algunas fueron muy potentes en aquel momento, y salvaguardamos unos intereses públicos que a mí me parece muy interesante. Mecanismo, que es, porque yo es que intento ir siempre a lo práctico, ¿no?, para poder encajar. Sí. Primero, estar convencido, es decir, si no profesionalizamos la función directiva, si los profesionales están, digamos, a órdenes, que yo entiendo que es un sistema nacional, que es un sistema público, pero no se puede trabajar a órdenes. Tú no le puedes pedir a un médico que ejerza su función a órdenes, ni a un directivo que no tenga pensamiento crítico, que no pueda evaluar. Yo no creo que es más leal el profesional que más calla, o el directivo que, bueno, sí, le digan lo que le digan. Ese será un administrador con todos los respetos, pero desde luego no puede ser jamás un directivo. El directivo tiene que arriesgarse. Él, no digo que arriesgue a la población, arriesgarse él, tener ilusión, tener interés. Entonces, a partir de ahí podemos empezar a hablar ya del siguiente escalón, que sería entonces cómo establecemos un mecanismo de incentivos. ¿Cómo lo establecemos? Pero primero me lo tengo yo que creer. O sea, si yo lo que hago es que quiero tener contento a un conjunto de personas y tente mientras cobro, no creo yo que se motive mucho nadie, ni que eso sea un mecanismo de incentivación. Ahora, si realmente las personas que están no delante de ti enfrente, sino que están contigo, con las que tú trabajas, son conscientes de que tú lo harás mal, muy mal incluso, pero que lo haces con la mejor intención, de que verdaderamente tú lo que estás velando es por interés público, por el dinero de esas personas que te están financiando con sus impuestos, que el sistema esto de que es gratis, yo no sé quién lo inventó. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que sí, luego ya empieza a ser relativamente sencillo, porque entonces a lo mejor lo que hay que hacer, primero, la autoridad, si estamos sistema público, la autoridad sanitaria tiene que creerse de verdad que puede haber este tipo de mecanismos y establecer exclusivamente las líneas maestras, nada más. Correcto. A partir de ahí vamos a la mesogestión. Entonces dices, bueno, ahora vienen las políticas que se puedan seguir en las comunidades autónomas, en los hospitales, etcétera, y a partir de ahí vas diseñando. Entonces dices, bueno, pues vamos a ver cuáles son los elementos que mejor van a ir en dirección de la salud poblacional. A lo mejor nos tenemos que focalizar salud pública, yo qué sé, ¿no? O nos tenemos que focalizar en inmigración, o nos tenemos que focalizar en cualquier otra cosa, ¿no? A partir de ahí, si eso es lo que realmente creemos que va a suceder y creemos que interesa y que a la población la va a beneficiar, ¿cómo lo podemos hacer? No mecánicamente, no con los conocimientos adquiridos en la facultad, sino ya poniendo Correcto. algo más, y entonces ese algo más que se pone, ¿cómo se va a retribuir? ¿Por qué vía? Sabiendo que es vía de incentivos, por la vía económica, por la vía no económica. Y siempre con mucha participación bidireccional, de arriba abajo y de abajo arriba, creando comisiones técnicas y grupos de trabajo de los de verdad, no como la Comisión de Recursos Humanos del Ministerio, y entonces intentar que verdaderamente se transfiera también esa información a los consejos de salud, a la ciudadanía, que se sepa que hay este tipo de mecanismos, que no sea ningún misterio, que se sepa que existen y porque existen, y que la Asociación de Vecinos de Perales de Arriba pueda tener interés en saber exactamente si esto ha sucedido así, cómo y por qué, o también con el feedback de que eso no está funcionando. Y esta sería un poco la idea. Es muy interesante. Hay un dato que dices, Elena, que no suele salir en los debates de incentivación y que creo que lo has expuesto de una manera interesante. Es, bueno, primero la pregunta, ¿quién motiva al motivador? En realidad el motivador solo se puede motivar por el propio proyecto, por la responsabilidad social de lo que se trae entre manos. Totalmente de acuerdo. Y está bien que lo diga. Me estaba recordando una charla que dio aquí Haddad, un gurú de calidad, que decía que él se levantaba por las mañanas, se miraba al espejo y decía, a ver, Haddad, ¿cómo me voy a manipular hoy para motivarme? Sí. Por lo tanto, hay un cierto elemento de autopersuasión, sí, de generación de incentivación, sí. Que tiene que surgir del proyecto, y también una cosa importante que has dicho, del núcleo de trabajo directivo. La dirección siempre es muy solitaria, pero se comparte con gente que te acompaña en el núcleo duro de un proceso de cambio. Es solitaria, José Ramón, a lo mejor la decisión última, porque vamos a ver, la responsabilidad
del gerente, esa no la puedes delegar. O sea, no se trata de una cortina de humo en la que, no, yo lo que esa sí que es indelegable. Pero el que se trabaje de verdad en equipo, con participación, yo comento también una anécdota, esta es más personal, pero que yo creo que motivaba realmente a todos nosotros el equipo, ¿no? Es la época que yo trabajaba como gerente del Hospital de Cabañas de Gijón. Entonces, íbamos a las reuniones en la dirección provincial, en la época Insanud, antes de las transferencias, y normalmente estas reuniones de contrato programa, bueno, entonces, como se llamase entonces, de objetivos, etcétera, pues iban los gerentes, con la excepción de Gijón, y a esas reuniones íbamos Elena, que era yo en este caso, la dirección médica, dirección de enfermería y dirección de gestión. Cosa que llamaba poderosísimamente la atención. Incluso mis colegas me decían cariñosamente, mira, ya viene por ahí el cantón gijonés. Y yo lo llevaba con un gran orgullo. Primero, porque Mintzberg, que es otro de estos gurús también de la gestión, decía, y yo, vamos, lo comparto plenamente, es un señor que tú lo lees y parece que dice chorradas, en el sentido, entre comillas, ¿no? De que parece cosas como muy de sentido común, pero luego cumplirlas es un poco más difícil, ¿no? Entonces, realmente, un gerente de un hospital o un directivo no lo sabe todo. Yo, por lo menos en mi caso personal, nunca me ha dado eso ciencia infusa. A mí, no sé a otros, ¿no? Entonces, al no tener ciencia infusa, ¿eso qué quiere decir? Además, yo, para más INRI de todas las barbaridades del mundo, no soy médico. Yo estudié la carrera de Derecho, ¿no? Entonces, ni soy economista, ni soy ingeniero, ni soy médico, o sea, un desastre monumental. Con lo cual, lo que quiero transmitir es que es necesario, no es imprescindible que el equipo, que si tú dices que hay que trabajar en equipo, pero oiga, trabajemos en equipo. Claro. Y si hay un conflicto, dirimamos ese conflicto, aunque sea muy duro. Pero lo que no puede ser es que yo vaya a una reunión con el director en aquel momento provincial o con la, en este caso ahora mismo pues con la gerencia de Sermas, por ejemplo, o otra comunidad autónoma, y me tenga que llevar en una carpeta los papeles y luego yo a mi equipo directivo le diga lo que yo crea que debe de conocer cada uno de ellos. Eso va contra mis principios generales del derecho en este caso, ¿no? Porque de verdad creo que no se debe actuar así. Así no se hacen incentivos, no se motiva, entonces estamos hablando y hablando, pero realmente no estamos haciendo nada, estamos corriendo en ninguna dirección. Entonces, si yo tengo un problema con este señor, con Juan Pablo, imaginemos que es el director de gestión, y creo que no le debo decir alguna información, lo primero que tengo que hacer es hablar con él, porque o sobra él o sobro yo, y eso es así de claro. O sea, lo que no se puede hacer es a medias tintas y que los propios profesionales lo vean, porque entonces va a decaer el mecanismo de incentivos, va a decaer absolutamente todo, porque ya te cae toda la torre de conceptos que tú has ido creando, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de asumir que te has equivocado con algún miembro del equipo, que ese miembro del equipo a lo mejor haga algún comentario experimental, y ahí sí que tú tienes la responsabilidad y la tienes tú, porque has elegido mal o porque no has calculado bien el tema, es una cosa. Pero que el gerente tenga a su lado al económico, al de enfermería, al director asistencial, que compartan la reunión, que luego salgas de allí y digas, oye, pues podríamos hacerlo así, pues podríamos hacerlo de tal manera, con una visión, en este caso como un ejemplo de hospital. Si tú eres capaz de hacerlo eso con el equipo y eres capaz de transmitir a los profesionales, un plan de incentivos va a entrar mucho mejor, claro. Van a participar porque se lo van a creer. Pero claro, para eso hay que empezar pues un poco